Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Como siempre, estamos buscando abarcar distintas áreas dentro de nuestras organizaciones donde tenemos que poner especial cuidado. Y es por ello que el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de profesionalizar a nuestras áreas de seguridad e higiene industrial. ¿Qué tanto estamos haciendo como organizaciones para impulsar el conocimiento de los colaboradores que están en estas áreas? ¿Sí? Algunas empresas tienen, o la mayoría tiene sus comisiones de seguridad e higiene o cumplen con algunos cursos básicos que nos piden ya por ley, pero ¿hasta qué punto estamos profundizando en desarrollar a las personas que tienen a nuestro cargo la seguridad e higiene industrial en nuestras organizaciones? Bueno, precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy, sobre la importancia que tenemos que darle a este tema en particular. Y para ello hemos invitado precisamente al doctor Manuel Pando Moreno, quien es presidente de la organización Pienso en Latinoamérica, y el objetivo de esta sesión precisamente es que podamos identificar cuáles son esas ventajas o esas alternativas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de formar a nuestra gente. Doctor Manuel Pando, bienvenido a Aritac. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, le extendemos una cordial bienvenida a este espacio y adelante. Somos todo oídos. Recordando, antes de que inicie, recordándole a los participantes que la interacción sería a través del bloque de preguntas y respuestas que nos aparece en la parte inferior de nuestros dispositivos. Allí el doctor Pando va a estar observándolas y va a determinar el momento oportuno para contestar en caso de que surja alguna. Adelante, doctor Pando. Agradecer primero a Aritac la invitación para hacer esta charla. Espero que pueda ser amena, que pueda ser de interés para todos ustedes. La intención es platicarles un poquito de cómo están las condiciones de salud ocupacional en México, ¿sí? En general y en particular en las empresas, recorrer varios temas, varias cuestiones del perfil epidemiológico de la misma, de los problemas que son propios de la seguridad, los problemas de la higiene, para darnos una idea de lo amplio que es el campo y lo difícil, por lo mismo, que es mantenerse actualizado en materia de salud y seguridad en el trabajo. Voy a compartirles una pantalla. Primero, bueno, comentarles de la organización a la que yo pertenezco. Pienso en Latinoamérica. Como lo ven, se trata de siglas. Pienso es Programa de Investigación en Salud Ocupacional. Somos una asociación civil, una ONG que fuimos fundados. Oficialmente fundamos en el año 2000. Justo con el inicio del siglo, nosotros hicimos la fundación de Pienso en Latinoamérica, en realidad como una red de colaboración. Pienso en Latinoamérica era más antigua, pero su fundación formal es para el año 2000. Los objetivos de esta organización es promover el conocimiento de la salud ocupacional, apoyar en las empresas para la realización de acciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores en Latinoamérica, y también, muy importante, promover la investigación y la difusión de los resultados de la investigación. Aquí aprovecho que estoy haciendo el comercial para recomendarles que en cuanto tengan tiempo se metan a la página de Pienso, que es muy fácil, piensoenlatinoamerica.org, y ahí van a encontrar primero una revista en materia de salud ocupacional que se publica cada 4 meses, y ahí están en la página todos los números anteriores que sean descargables de manera gratuita. Y los invito también a todo el que tenga algún material que pueda ser interesante para la publicación en la revista, que nos los envíe. La revista sigue manteniéndose de manera gratuita, tanto para el que publica
como para el que la quiera descargar y leer. Y de la misma manera también en la página van a encontrar libros, porque pienso en Latinoamérica es también una editorial registrada, oficial y todo, que publicamos exclusivamente cuestiones de salud ocupacional, y ahí van a encontrar varios libros que son descargables de manera gratuita. Les comento, por si alguna vez han asistido o asistan a un evento de los de Pienso, cuando estos son presenciales, muchas veces los libros se ponen a la venta, porque cuando ya están en papel, pues la imprenta sí nos cobra el papel, nos cobra la tinta, mano de obra y todo lo demás, y entonces los libros en papel sí se venden. Los libros en archivo electrónico, descargable ahí en PDF, son totalmente gratuitos y sin ningún registro, ni déjeme sus datos, ni nada, nada, nada. Ustedes se meten, lo bajan y ya, automáticamente. Bien, pues este es Pienso. Y hoy vamos a hablar un poco de la salud ocupacional y vamos a hablar de manera general también de lo que está pasando con la salud ocupacional en México. Esta primera pregunta está puesta en la presentación. Creo que para ustedes, si están en esta charla, ya no habría necesidad de convencerlos, pero claro que una de las cosas importantes es por qué interesarnos en la salud ocupacional, ¿sí? Van a ver algunas cifras muy, muy interesantes, ¿sí? Según la OIT, ha señalado que en el mundo alrededor de 2.2 millones de personas pierden la vida al año. No son cifras muy actuales, pero se mantienen, de acuerdo a la OIT, más o menos estables. Sí. 2.2 millones de personas muertas al año. Sí. Déjenme decirles, son más de los que han muerto en todo el año de la guerra, de la invasión de Rusia. Sí. Por trabajar. Y esto es solo las cifras oficiales, porque la OIT lo que hace es registrar las cifras oficiales de los países. Sabemos que hay países donde prácticamente no existen cifras, ¿sí? Como podría ser el caso de Haití. Ahí básicamente no hay registro, ¿sí? Nadie sabe si hay accidentes, si no los hay, si la gente se muere en el trabajo o no. Y luego tenemos toda Latinoamérica, por ejemplo, con subregistros, porque en Latinoamérica alrededor de la mitad de los trabajadores están en economía informal, ¿sí? Un poco más en unos países, otro poco menos en otros, pero alrededor del 50% de la población económicamente activa, que está activa, se encuentra en economía informal, y esos no se registran. Así que si el registro de la OIT es de alrededor de 2.2 millones, sin ser exagerados, podríamos pensar que la cifra puede ser de 4 millones por todo el subregistro que existe. 270 millones de personas se lesionaron en el lugar de trabajo y 160 millones tienen enfermedades laborales. Esto en dinero representó el 4%, perdón, del Producto Interno Bruto global, no el 4% del presupuesto de salud, no, el 4% del Producto Interno Bruto global de cada país, o en este caso del mundial. La mayoría de los países latinoamericanos tienen entre el 1 y el 2% de su producto en presupuesto para la salud. Es decir, que los accidentes laborales cuestan más del doble de lo que el país tiene destinado a invertir en salud en todos los rubros. En México, con estadísticas del Seguro Social, no las actualiza muy rápido el seguro, entonces las más actuales que se localizaron son del 2020, ¿sí? Y en México se registraron 1,667 fallecimientos en trabajadores de los que están registrados en el Seguro Social. 1,667 personas murieron solo por ir a trabajar. Y 492,000 tuvieron alguna forma de riesgo de trabajo. Cuando uno ve estas cifras, la verdad es que me dan ganas de quedarme en la casa y no salir de ahí. Luego me acuerdo de que tengo la costumbre de comer 3 veces al día y entonces me voy corriendo a mi trabajo. Más de 119,000
trabajadores fueron víctimas de enfermedades laborales. Y veamos ahora algunas pequeñas estadísticas para darnos cuenta de lo interesante que es estar revisando las estadísticas y escarbándole, pero cuidado con considerar que el número como está ya es suficiente. Siguiendo a mi filósofa favorita, que es Mafalda, les diría que estas estadísticas son como los chicles. Son para masticarlas, pero no para tragárselas. Podemos ver, por ejemplo, que en enfermedades profesionales durante el año 2019 hubo 13,000 en números redondos. Y para el 2020 el registro es de 119,000. Claro, esto sorprende, ¿sí? De repente, casi 10 veces. Si uno escarba más en las estadísticas, encuentra las razones. Recordemos que esas son fechas de pandemia. Y en las enfermedades profesionales registradas, encontrábamos que 109,000 de las 119,000 eran por COVID. De esos 109,000 enfermos, 29 terminaron con incapacidades permanentes y 537 fueron defunciones. Todo eso por COVID. Si se dan cuenta, quitando los enfermos de COVID, en realidad la cifra de enfermedades profesionales del 19 al 20 habría disminuido, lo cual también tiene una posible explicación en la gran cantidad de trabajadores que no se presentaban a trabajar. Unos porque fueron despedidos y otros porque fueron enviados a teletrabajo. Y esto hizo que las enfermedades profesionales, sin contar el COVID, disminuyeran. ¿Sí? Realmente sin contar el COVID, entonces tenemos alrededor de 10,000 enfermedades profesionales cuando el año anterior había habido 13,000. También es interesante ver la tasa de accidentes por sexo. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Quién está teniendo más accidentes en el trabajo? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, pues de acuerdo a las estadísticas del IMSS, la tasa de riesgos de trabajo en mujeres es más alta que la tasa en riesgos de trabajo del hombre. Mientras que en las mujeres es del 2,8, para los hombres es del 2,4. Sí, ya sé que trabajan más hombres. Entonces la cantidad de accidentes, cantidad, no tasa, será más alta en los hombres. Sí. Todo lo que busquen va a salir más alto en los hombres porque la cantidad de hombres que trabajan es todavía muy superior a la cantidad de mujeres que trabajan. Pero puesto en tasa, pues hay más accidentabilidad en las mujeres. Y la edad de mayor accidentabilidad para las mujeres es de 40 a 44 años. Vean ustedes, es una edad donde ya estamos hablando de mujeres que o llegaron muy tarde a incorporarse al trabajo o ya tienen una buena cantidad de años incorporadas y entonces tienen una buena antigüedad. Mientras que la cantidad de accidentes más alta en hombres se presenta entre los 20 y los 24 años. Que aquí sí estamos hablando de un grupo de edad que tiene poco de haberse incorporado a laborar. Para los que están en el público y son médicos, no será necesario recordarles, pero desde el año de 1700, Bernardino Ramazzini, que es considerado el padre de la medicina del trabajo, ya nos decía lo importante que era fijarnos en el trabajo cuando la persona llegaba con alguna enfermedad o con alguna patología. Hoy en día, por desgracia, sigue siendo no tomado en cuenta por muchos profesionales de la medicina, ¿sí? Ni se diga de otras profesiones, como podría ser la psicología, que pocas veces toma en cuenta en qué trabaja la persona. Y sin embargo, ya desde 1700, el Bernardino Ramazzini nos decía que todo el que recibiera un paciente en su anamnesis debería de preguntar, ¿cuál es tu ocupación? ¿Sí? Realmente cuando alguien nos dice su ocupación, prácticamente le podemos decir de qué se va a enfermar y de qué se va a morir. Porque cada persona
somos condicionados en todo, socialmente, por nuestro trabajo, ¿sí? Porque no es solo en la salud, es en 20,000 cosas, ¿sí? Ustedes júntense con un grupo y ni siquiera de rangos muy diferentes, profesionistas. Asistan a una reunión de ingenieros y encontrarán un tipo de bromas. Si asisten a una de psicólogos, encontrarán otras bromas. Si van a una fiesta de médicos, se comportarán de una manera, y si van a una fiesta de abogados, se comportan de otra manera. Sí, yo les recomiendo las de odontólogos, se ponen muy buenas las fiestas de los odontólogos. Es decir, que hasta nuestra forma de diversión está condicionada por el trabajo. Prácticamente toda nuestra forma de vida estará condicionada por en qué trabajas, cuál es tu ocupación. Y bueno, desde 1700 ya estaba demostrado que la ocupación va a determinar a las enfermedades y los malestares y, en muchos casos, los fallecimientos de una persona. La salud en el trabajo, de manera muy pragmática, se divide a veces en dos áreas, ¿sí? La seguridad en el trabajo y la higiene. La seguridad, todo esto diciéndolo de forma muy, muy concreta, a veces no muy correcta, pero de manera muy concreta, la seguridad se va a dedicar principalmente a la prevención de accidentes, mientras que la higiene en el trabajo se va a dedicar principalmente a la prevención de enfermedades producidas por exponernos a determinados factores en el trabajo, ¿sí? Después no sabe uno bien a quién hacerle caso, porque cuando bajo las escaleras, el de seguridad me dice que me tome del barandal y el de higiene me dice que no agarre ese barandal que está muy sucio. Entonces al final ya no sé a quién hacerle caso, pero cada uno tendrá un área y cada una de las áreas tendrán que ser trabajadas de manera complementaria. Obviamente esto en la práctica se integra mucho, se mezcla mucho, y no es que, no, yo estoy haciendo solo prevención de accidentes o yo estoy haciendo solo prevención de enfermedades. No, necesariamente se va a mezclar entre las dos cosas. De esta manera, la seguridad en el trabajo, la definición que se da, pues es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo. Y normalmente se dividen estos elementos en condiciones inseguras, que se debe a procesos de trabajo, herramientas, mecanismos, etcétera, que están en condiciones inadecuadas y son condiciones inseguras, o cuando de la persona y de su comportamiento surgen este tipo de acciones que hacen que el accidente se presente. Aquí les voy a mostrar, no, les iba a mostrar, pero no agarra el video, un ejemplo de acto inseguro. Bien. Y la higiene de trabajo se define como el proceso de identificación, evaluación y control de factores ambientales capaces de generar enfermedades en el trabajador, ¿sí? Una cosa que también distingue de un accidente de una enfermedad es que normalmente el accidente es de pronto, pasa de inmediato, mientras que la enfermedad se va adquiriendo poco a poco por la exposición a estos factores ambientales que se mencionan. En la higiene en el trabajo se habla por lo menos de 5 elementos, ¿sí? Los agentes químicos, los nombres nos indican bastante bien a qué se refiere, los agentes físicos, los biológicos, los ergonómicos y los psicosociales. Lo de el subrayado de psicosociales es solo porque es mi área de trabajo, nada más. Pero todos son igualmente importantes y todos tienen que ser detectados, encontrar cuáles están presentes, ser medidos y después hacer las medidas de control
necesarias, ¿sí? Hay muchos de estos agentes que son ampliamente conocidos y que realmente cuando tenemos algún problema con ellos, uno tiene que suponer que es simplemente porque nos fallaron los mecanismos dentro de la empresa o no se instalaron, ¿sí? O no se tomaron en cuenta o no se, ¿sí? La exposición a una serie de agentes químicos que ya los conocemos, que ya sabemos que los asbestos son cancerígenos, etcétera. Entonces, si se llega a dar esta exposición sin ningún equipo de protección, etcétera, y la persona llega a adquirir una enfermedad a través de ellos, pues realmente no es que necesitáramos investigar nada nuevo. Sabíamos todo el proceso y sabíamos el daño que nos iba a hacer. Pero en cada una de las áreas también seguimos teniendo un poco aspectos que todavía requieren de mucha investigación y de mucha formación y de mucha capacitación, ¿sí? Si uno estudió seguridad e higiene hace, no sé, 4 o 5 años, no estoy hablando de 20 años, no, de 4 o 5 años, se va a encontrar con que probablemente en la formación no le hablaron nunca de la exposición a sustancias genéticamente alteradas. O no le hablaron de los aspectos de la exposición a partículas o nanopartículas o los factores de riesgo en la nanotecnología. Probablemente en aquellos años tampoco nos hayan enseñado nada sobre los efectos psicosociales del teletrabajo. ¿Sí? Y estamos hablando de un periodo extremadamente corto de tiempo. No estoy hablando de los que se graduaron hace 20 o 30 años, ¿sí? Que el que se graduó por aquellos años, pues ni siquiera estudió los agentes ergonómicos y psicosociales, ¿sí? Digo, van a empezar a echarle cuentas conmigo con los años, pero cuando yo estudiaba, la higiene industrial eran agentes químicos, físicos y biológicos. Los ergonómicos y los psicosociales no estaban. Esos han aparecido después. Pero ya no hablo de eso, ya no hablo de hace 20 años. Insisto, hace 5 años hay una serie de temas que en este momento son básicos y de conocimiento muy relevante que no los adquirimos en nuestros estudios en aquellos años. En algunos datos del panorama epidemiológico que estábamos mencionando, podemos encontrar también cuáles son las enfermedades más comunes en el trabajo. Si ustedes revisan el panorama mundial y se meten a ver lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice la OIT, se van a encontrar que, de acuerdo con ellos, en el mundo, las enfermedades más comunes son el cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, pérdida de audición, afecciones osteoarticulares y musculares, problemas de reproducción y trastornos mentales. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de algunos detalles, como el hecho de las afecciones osteoarticulares y musculares haya llevado a que a nivel mundial se tomara en cuenta y se pusiera en un renglón importante los aspectos ergonómicos. Y las enfermedades mentales nos llevaron a que la salud ocupacional a nivel mundial le diera relevancia a los factores de riesgo psicosocial. Pero esto en realidad es el panorama epidemiológico, por decirlo así, del primer mundo. Hay un tercer mundo que tendría otro panorama epidemiológico, donde todavía, más que estas enfermedades, pues lo que predomina son enfermedades de equipos en mal estado, bueno, todavía nos resbalamos con un charco de aceite que está en el corredor y nadie lo quita, etcétera. Y en el caso de México, las enfermedades que reporta el Seguro Social, ¿sí?, tienen que ver con lo que elegantemente se conoce como un panorama epidemiológico mixto. Es decir, que como México ni es país de primer mundo y tampoco se le considera totalmente de tercer mundo, sino que estamos por ahí en medio, bueno, pues tenemos de las dos enfermedades. Tenemos de primer mundo y tenemos de tercer mundo. Las enfermedades que predominaron en las estadísticas del Seguro Social en el 2020, bueno, están las del COVID, pero que sabemos que esa fue una pandemia y que irán desapareciendo. Y después lo sigue
Fíjense bien, dorsopatías, que tiene que ver con la ergonomía y con las enfermedades que se está preocupando el primer mundo. Pero el segundo lugar son enfermedades infecciosas y parasitarias. En tercero, hipoacusias, cuando realmente el conocimiento sobre las causas de las hipoacusias, sobre el tiempo de exposición, sobre los decibeles, etcétera, etcétera, que debemos de tener, ya lo tenemos. Y seguimos con lesiones del hombro, síndrome del túnel carpiano, neumoconiosis e intoxicaciones. Ni siquiera aparece ningún tipo de trastorno psicosocial. ¿Por qué? Pues porque todavía ni siquiera tenemos registros de esos, ¿sí? La lista de enfermedades que acaba de ser publicada y aprobada, pues empieza a reconocer algunas enfermedades mentales, pero que antes no estaban en esa lista y eran bastante difíciles de ser calificadas. Quizás con el cambio en la lista empiecen a aparecer una mayor cantidad de calificación de enfermedades mentales, ¿sí? Y esto también ayudará a que las empresas tomen más cuidado sobre este tipo de enfermedades. Porque además las enfermedades mentales, ustedes lo saben bien, enfermedades como la depresión, la ansiedad, etcétera, generan incapacidades prolongadas. Normalmente no son incapacidades de 24 ni 48 horas, son incapacidades bastante prolongadas y si son calificadas como trastornos de origen laboral, pues tendremos por ahí también un impacto en la empresa. Existen una serie de situaciones que son retos para la salud ocupacional en México y para toda Latinoamérica, podría yo decirlo, ¿sí? Y que nos vamos a ir enfrentando en ellos y nuestros programas dentro de las empresas deberían ya para estas fechas tener esto en cuenta y estarse ajustando sobre ello mismo, ¿sí? Uno, incremento en la edad promedio de la fuerza laboral, ¿sí? Cada vez gente de mayor edad va a estar trabajando. Y esto tiene efectos de todo tipo. Obviamente tiene efectos sociales, tiene efectos familiares para la propia persona, pero también lo tiene para la empresa y para las patologías. Sí, habrá una serie de efectos psicosociales, pero incluso habrá una serie de problemas de tipo físico. Cuando yo les decía que ya sabemos muy bien la cantidad de decibeles y el tiempo de exposición que se puede hacer a determinado ruido, pues esos estudios están hechos con trabajadores cuya edad promedio era de 40 años. ¿Serán válidos esos mismos indicadores para trabajadores de más de 60 años? ¿O tendremos que modificar esas tablas y tendremos que ajustarlas de acuerdo a la edad? También está empezando, bueno, no empezando, está manteniéndose un aumento en la participación de la mujer en el empleo. Cada vez hay más mujeres, cada vez están ellas en puestos de trabajo que antes no había mujeres, ¿sí? Porque si bien la cantidad de mujeres va aumentando poco a poco, la verdad es que los tipos de puesto que la mujer ocupa ahora no estaban siendo ocupados antes. También hay una movilidad creciente. Yo creo que por allá, por la zona norte donde están ustedes, esta es una de las cosas que han de ver muchísimo, que uno llega a una de sus empresas y se encuentra con que hay 5 gentes del estado de Hidalgo, otros 8 que son de Michoacán, otros 7 que son de Mérida, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso que parece intrascendente es muy importante, ¿sí? Y además la gente está rotando mucho de empresa en empresa. Relacionado con el incremento de la mujer en el empleo, también nos encontramos con que los programas de salud ocupacional de las empresas no están hechos con enfoque de géneros. ¿Sí? Yo se los digo realmente, me ha tocado visitar una buena cantidad de empresas y hasta la fecha no he encontrado en México una sola que tenga su programa de salud ocupacional con un enfoque de género, ¿sí? Y eso es una cosa que ya deberíamos estar haciendo. Nos estamos quedando atrás. También está la incorporación
principalmente de minusválidos. Sabemos que la situación de niños no se incorporan al trabajo formal y entonces eso, a ellos no los vemos en las empresas. El trabajo de los niños es fuera de las empresas, pero los minusválidos sí deberían de tener un lugar especial dentro de las empresas y deberíamos de tener políticas para su incorporación. En algunos países puede sorprendernos, pero Ecuador, de acuerdo a sus datos oficiales, tiene un 3% de minusválidos en su población adulta. Y con ese criterio, hace ya años, puso como una norma que todas las empresas deberían de contratar un 3% de su plantilla siendo minusválidos. Curiosamente, en México hay una serie de reglamentos para habilitar la empresa para que pueda transitar a alguien, por ejemplo, en silla de ruedas o algún tipo de minusvalía, y sin embargo, ninguna empresa contrata tradicionalmente minusválidos. Son muy escasas las que lo hacen. Creo que podría ser una práctica importante también. También sabemos que están ocurriendo nuevos modelos de organización y nuevos modelos de contratación. Los contratos no se firman como se firmaban antes, ¿sí? Yo vi contratos de hace muchos años. Antes estaba la sensación, allá en aquellos años, esos sí me tocaron ya, cuando se formaba la Ford, cuando se formaba las Chevrolet, las grandes industrias estas de los Estados Unidos, y cuando llegaron a México pasaba lo mismo. La persona que era contratada por una empresa de esas sabía que era su trabajo para toda su vida. Y ahí se sentía a gusto y se sentía protegido y tenía un buen contrato y le pagaban bien. Y su aspiración era que sus hijos pudieran llegar a entrar a esa empresa a trabajar. Hoy en día eso ya no ocurre. Esto tiene que ver también con la movilidad, ¿sí? Se dice que aquellos que son así como de mi rodada, yo no los veo a ustedes, pero me imagino que son mucho más jóvenes, habremos pasado por lo menos con 7 empleos en promedio durante nuestra vida laboral, los de mi rodada. Los que están ahorita incorporándose al trabajo, el pronóstico es que pasen por cerca de 43 trabajos diferentes en su vida laboral. Así la rotación que se está encontrando. Quizás son cifras más europeas, ¿sí? Y en México todavía no lleguemos a esos 43, pero podemos estar seguros que serán muchos más de 7 los trabajos que se desarrollen en la vida laboral de las personas que se incorporan ahora en el trabajo. Tenemos también el problema de la automatización, ¿sí? Que está siendo importante. Tenemos, como ya les mencionaba por ahí, pues el que en el trabajo están apareciendo nuevas sustancias químicas. Claro, todos los agentes químicos que ya conocíamos, pues ya no los sabemos. De nuevo, tenemos los TLVs, tenemos las medidas de exposición, las medidas de precaución, cómo detectar tempranamente las patologías, pero hay sustancias nuevas que ni siquiera sabemos si van a hacer daño o no. Y seguramente los daños de una sustancia nueva, pues no los vamos a ver de manera aguda y no van a aparecer dentro de una semana. Habrá muchas sustancias por ahí que nos enteremos de que hacían daño, pues hasta dentro de 30 o 20 años, ¿sí? Las sustancias con alteraciones genéticas que había mencionado, la nanotecnología, y por ahí empiecen a meter también todo lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que ya por lo que señalan, pues no está tan lejana como se suponía, ¿sí? Los especialistas en inteligencia emocional hace 10 años, pues hablaban de que la inteligencia emocional la íbamos a ver en las empresas y íbamos a ver impactando sobre la sociedad, quizás dentro de 1 o 2 generaciones. Los especialistas ahora, bueno, el doctor se me olvida su nombre de Google, que se dedica a inteligencia emocional, un señor ya mayor, acaba de renunciar porque dice que el impacto de la inteligencia emocional no es para dentro de un par de generaciones, ¿sí? Que será dentro de 10 años o menos, que ya va a empezar. Entonces, nuevos retos para la salud ocupacional. Luego tenemos también las situaciones de la transferencia de tecnologías y sustancias peligrosas, como país que no somos de tercer mundo, pero al final tenemos los problemas de tercer mundo, pues nos llegan aquí muchas cosas que no se usan ya en los países desarrollados.
El envejecimiento de la población laboral, que les decía, también va a estar va a estar mezclado con algunos de estos grupos vulnerables que vemos en la pantalla y que tiene que ver con las enfermedades crónicas. El número de personas con las diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas degenerativas en general, se va a incrementar. Y como los empleados van a durar más años, los problemas van a ser más agudos. Y ahí empezaremos a tener problemas. También hay algunos otros problemas para la salud ocupacional en México y en Latinoamérica que no son intraempresa, que no afectan directamente a la empresa, pero que hay que tomarlos en cuenta. Hay un grave problema de salud ocupacional en la economía informal que nadie está registrando, que nadie está investigando, que nadie está proponiendo soluciones. También hay problemas de salud que se provocan por el desempleo, y el desempleo debe ser considerado también como un problema de salud ocupacional. El trabajo en el campo, carecemos de estudios importantes, carecemos de estudios de teletrabajo, aunque ha habido un boom ahora a partir de la pandemia. El teletrabajo no empezó con la pandemia, ustedes lo saben. Claro, había un porcentaje más pequeño de trabajadores. Y al aparecer el teletrabajo, por la pandemia, se hace un boom, a todo el mundo le empieza a interesar y se habla de muchos de los problemas de salud que se tenían. Algunos ni siquiera eran directamente propios del teletrabajo, porque mucho se confundió los problemas del tecnoestrés con los problemas de teletrabajo. Claro, como a mí hoy trabajé en la oficina y mañana estoy en teletrabajo, pues había una serie de tecnologías que no domino, ¿sí? Pero un teletrabajador que siempre ha estado allí, pues domina esas tecnologías y no se enfrenta a tantos problemas de tecnoestrés como se enfrentaba el que era improvisado en el teletrabajo. También hablaríamos de cambios culturales, hablaríamos de precarización en el empleo, que cada vez es más fuerte, y del cambio de valores en el trabajo, que tiene que ver también con la parte cultural y que está siendo muy fuerte. Una gama enorme de retos y de problemas para la salud ocupacional que vamos a estar enfrentando bueno, ya, iba a decir en los próximos años, sí, pero ya los tenemos en la empresa y ya podíamos estar y deberíamos estar atendiendo y haciendo nuestros programas de salud ocupacional en base a todo esto. También sabemos que esto tiene una serie de costos, ¿sí? Costos importantes. Algunos son costos humanos, otros son costos materiales o en monetarios, ¿sí? Que puede haber desde pues, las enfermedades, la disminución de capacidades en el trabajador, etcétera, que representarán un problema para el trabajador, para la empresa también, una mala imagen social, problemas de ambiente, hasta llegar a lesiones e incapacidades permanentes, disminución directamente de la calidad de vida por estas lesiones o las muertes de los trabajadores. Y todo esto tiene también un impacto económico. Lo tiene en el trabajador, lo tiene en la empresa y lo tiene como un costo social. Porque también cuando se pagan una serie de cosas de atención médica, de hospitalización, etcétera, por parte del Seguro Social, sí, la empresa se ve afectada en lo económico porque su prima de riesgos puede cambiar, pero también todos los que estamos pagando impuestos en el país pues estamos aportando en parte para ese tipo de cosas que podrían intentarse que fueran gastos menores. Y dentro de la empresa, pues ocurren también muchos tipos de gastos y de costos. De ahí ustedes habrán oído hablar de los llamados costos directos y de los costos indirectos, ¿sí? Los costos directos, pues como lo dice la palabra, es lo que está más directamente visto. Cuando alguien se accidenta en una empresa, pues hay que atenderlo, hay que darle primeros auxilios. Esta persona puede ser que no se presente al día siguiente, obviamente tampoco durante la jornada de ese día, y eso genera un ausentismo. En ocasiones hay que sustituir a ese trabajador, nos pueden aumentar las primas de riesgo, todos esos son costos directos. Y también tenemos costos indirectos, ¿sí?
Normalmente cuando ocurre un accidente de este, pues administrativamente hay que gestionar todo lo que fue relativo al accidente. Y ahí estamos invirtiendo horas hombre de nuestros trabajadores administrativos. También hay que hacer la investigación del accidente, que de nuevo distraerá de las horas hombre de diferentes especialistas. Puede ser que tengamos que contratar a alguien que reemplace a ese trabajador. Puede ser que tengamos que invertir en la capacitación de ese trabajador de reemplazo y así sucesivamente hasta la incorporación de lo que puede ser la imagen de la empresa. ¿Sí? Ya habrán visto esta imagen del iceberg que representa, como se dice, lo que es el costo directo y el costo indirecto. Dependiendo de el autor que ustedes lean, puede variar, pero se dice que por cada peso que hay en costo directo, va a haber entre 10 y 50 pesos de costos indirectos. ¿Sí? Y entonces cuando calculamos lo que nos cuesta un accidente, generalmente es más fácil calcular los costos directos. Ustedes pueden hacer el cálculo sobre costos directos y luego, insisto, dependiendo del autor que lean, puede ser que lo multipliquen desde por 10, que son los más conservadores, hasta por 50, que son los que más altos se van. Por último, mencionarles también la importancia que está en el fortalecimiento de la investigación. La investigación es una pieza clave para todos los temas nuevos. ¿Sí? Obviamente, como les decía, hay temas ya altamente conocidos que sabemos todo, sabemos cuál es el agente nocivo, sabemos cómo se presenta, cómo se expone, cuánta exposición hace daño, con qué intensidad, qué virulencia es la enfermedad, etcétera. Y hasta el tratamiento de la enfermedad tenemos. Pero tenemos muchos otros problemas que ya hemos mencionado donde esto no está. ¿Sí? Hoy en día no sabemos realmente ni siquiera cómo hacer una buena protección, por ejemplo, para nanopartículas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Darles un respirador a los trabajadores? Cuando la nanopartícula pasa por la piel del respirador. ¿Sí? No lo va a detener ningún respirador. Y bueno, ¿cuál va a ser el efecto en la salud? Todavía no lo sabemos. Estamos estudiando ese tipo de cosas. Entonces necesitamos investigar con mucha intensidad en este tipo de cosas desde la salud ocupacional para los temas nuevos. Y tenemos una serie de temas ya añejos que realmente no requieren la investigación, sino requieren la atención y requieren que tengamos el cuidado de que nuestros programas de prevención, tanto en seguridad como en higiene, estén adecuadamente llevados a cabo. Bien, básicamente esto es la presentación que tengo originalmente. A manera, si quieren, hasta de broma, les voy a pasar otra presentación, pero esa va a pasar muy rápido. Sí. Esta presentación es de lo que se ve en una primera clase de medicina del trabajo, cuando menos aquí en la Universidad de Guadalajara, que es donde yo estoy. Sí, se las voy a pasar muy rápido, insisto. Sí, no es para que se vea el detalle, sino para que vean lo que un especialista en medicina del trabajo va a tener que aprender. Sí. Y reflexionemos con esto sobre si la persona necesitará estar siendo actualizada o no. Conceptos de salud laboral, seguridad en el trabajo, accidente de trabajo, imprudencia, investigación de accidentes, ambiente en el trabajo. Dejo de hablar y solamente vayan viendo esta larga lista de temas. E insisto, esta larga lista de temas es la primera clase en salud ocupacional. No es el curso de todo el semestre, es la primera sesión en la que se ve lo que ustedes están aquí checando.
Vayan preparando las preguntas que tengan, los comentarios en el chat, para, terminando de pasar esto, poder revisarlo y comentar o leer sus comentarios a todo el grupo. Bien, ahora se dan una idea de lo complejo que puede ser generar un programa de salud ocupacional para una empresa. Máxime si toman en cuenta que cada empresa es diferente y que no podemos tener un programa que sea igual para todas las empresas. Esto yo se lo digo con lo de los factores psicosociales. Si ustedes van a contratar a alguien para evaluar factores psicosociales y antes de ir a su empresa ya sabe qué instrumento va a usar, no lo contraten. ¿Sí? Nadie podemos saber qué instrumento tenemos que usar para evaluar una empresa que no conocemos. Recordemos que la higiene industrial nos enseña que es reconocimiento, evaluación y control. No puedo tener el instrumento de evaluación sin antes haber hecho el reconocimiento. Entonces esto hace que cada empresa sea diferente, cada diagnóstico sea distinto y cada programa de seguridad y cada programa de higiene tengan que ser diferentes en cada empresa. Bien, entre los comentarios tenemos uno, de momento, y irán llegando otros. En relación a las nuevas modalidades de trabajo, como el home office, ¿qué riesgo se corre en la salud ocupacional y hasta dónde es nuestro alcance en un accidente de trabajo? Bueno, las dos cosas. Primero, los riesgos, pues son los mismos que se corren en una empresa, ¿sí? Pero básicamente deberíamos estar vigilando la exposición a riesgos ergonómicos y a riesgos psicosociales. No estoy eliminando los otros, solamente estoy diciendo que estos dos han sido los más representativos. La gente que se fue a trabajar a su casa normalmente no tiene una oficina para trabajar en su casa. Habría que instalársela. Y de hecho, por ley, deberíamos de darle las condiciones, deberíamos de darle la silla ergonómica, deberíamos darle el escritorio, etcétera, ¿sí? Pero muchas veces la persona se sienta en la silla del comedor. Esa silla de comedor está diseñada para que uno se siente ahí una hora, hora y media para una comida larga y no más, ¿sí? Entonces, le puede traer muchos problemas ergonómicos si se queda 8 horas allí, y ni se diga los factores psicosociales. En cuanto al alcance del accidente de trabajo, si está en teletrabajo desde su casa, en todo su horario laboral, cualquier accidente que sufra va a ser considerado accidente de trabajo. Les narro uno que lo platiqué con la gente de medicina de trabajo del Seguro Social y fue accidente de trabajo. La persona está haciendo teletrabajo de 8 a 4, digamos. A las 12 del día se le ocurre levantarse a agarrar un café, se le atraviesa el perro y se cae. Y se hace un esguince en el pie. Riesgo de trabajo. Sí. Está en su horario de trabajo y estaba haciendo labores normales. Sí. Otro comentario, de acuerdo a lo que comentó, es considerado una enfermedad de trabajo el COVID. El COVID se consideró como enfermedad de trabajo, sí, dependiendo de dónde trabajaras, ¿sí? Realmente, en realidad, se les consideraba principalmente a los trabajadores de salud, ¿sí? Que igualmente debió haber sido considerada para muchos otros trabajadores, pero, no sé, digamos los docentes, por ejemplo, que no hacían teletrabajo cuando lo hacían presencial, ¿sí? Pero básicamente todo aquel en que había sospecha que por su tipo de trabajo estaba especialmente expuesto al virus, se le calificaba como enfermedad de trabajo. Pues ya vieron la cantidad de, de, de enfermedades de este virus que fueron calificadas así, e incluso se contaron los fallecimientos. Bien. Pues creo que, bueno, apareció por aquí algo más. Vamos a contestar dos más y cerramos. ¿Por qué el COVID se considera una enfermedad profesional si fue por la pandemia?
Sí, el COVID era por la pandemia, pero uno se exponía laboralmente al virus, ¿sí? Y si yo me expongo por cuestiones de trabajo, es una enfermedad laboral, ¿sí? Para evaluar las condiciones laborales en teletrabajo, se recomienda hacerlo por videollamada o si es físico, no se considera invadir la privacidad del empleado. Esto sí ha sido polémico, ¿sí? De principio, se consideraría ideal hacerlo en físico, pero depende que el trabajador lo permita. No lo podemos hacer de manera obligatoria. Y lo otro es hacerlo a través de formatos donde el trabajador, declarando decir la verdad, nos dice las condiciones de su trabajo y de ahí asumir las cosas. La verdad es que cuando las empresas tienen una buena relación con el trabajador, esto normalmente no ha habido mucho problema, porque pues, el principal interesado en que se le mejoren las condiciones de trabajo es el propio trabajador. Entonces él no tiene inconveniente en que las condiciones de trabajo se le revisen, salvo raras excepciones, y bueno, pues entonces se pueden tener algunos formatos que sean especiales para teletrabajo, ¿sí? Nosotros cuando esto empezó, estoy hablando precisamente, no sé si del 19 o del 20, no recuerdo ya bien, nos encontramos que, por ejemplo, en factores psicosociales no existía ninguna escala de factores psicosociales para teletrabajo. Y nos pusimos a hacer el trabajo de construir una que fue validada primero en Ecuador y después en México. Esa escala de teletrabajo, de factores psicosociales para el trabajo, está publicada en la revista de Pienso, para quien la quiera revisar. Ahí están todas las condiciones, ¿sí? Actualmente las condiciones ergonómicas se hacen con personas que están aparentemente sanas, es decir, no presentan ninguna lesión. Pero ¿qué recomienda para poder hacer las evaluaciones ergonómicas cuando las personas tienen alguna patología derivada de la edad? Bueno, la respuesta está muy fácil, pero luego hacerlo es muy difícil, ¿sí? ¿Qué recomiendo? Pues lo que la ergonomía recomienda, adaptar el trabajo a la persona, ¿sí? Es posible que si la persona ya tiene una patología X en cualquier cosa, no solo en lo ergonómico, no sea recomendable que ocupe determinado puesto de trabajo. Y ahí habría que tener el cuidado. Pero si ya está en ese puesto de trabajo o si se le va a contratar y tiene un problema de salud previo, pues habrá que tomar las medidas para adaptar el trabajo a la persona y no pensar que la persona de X edad se pueda adaptar al trabajo tal y como lo tiene la empresa. Y me preguntan cuáles son las tendencias en México en relación a la telemedicina que viene. Uy, en México todavía estamos muy atrasadones. No se preocupen que la telemedicina todavía va a tardar ahí en hacernos un poquito de efecto positivo. Lo que hay es una autoconsulta vía internet, ¿sí? Y ahora habrá que ver los efectos del nuevo chat, del chat GTP. No sé si ya lo hayan usado. Es una cuestión impresionante porque es un programa que no busca la información que existe y te la copia. No, crea. Es inteligencia artificial pura y dura. Ustedes se meten al chat GTP y le piden que les escriba de algo y este escribe un documento que no existe, lo escribe. Y si se lo piden por una segunda vez, les escribe un documento nuevo, diferente al anterior. No lo repite, ¿sí? Eso es inteligencia artificial. Y ya está en nuestras computadoras, ya lo podemos usar, ¿sí? Entonces, claro, si eso lo podemos usar en nuestras computadoras de manera libre, gratuita, etcétera, podemos imaginarnos cuál es el avance verdadero de la inteligencia artificial. Y ahí van a venir muchas cosas. La telemedicina, pues ya lo sabemos, tiene diferentes medidas, desde el hablar con un médico del otro lado de la pantalla directamente. Esto es usado, bueno, que me conste al menos, lo he vivido, por ejemplo, en España, en comunidades pequeñas, donde ya no hay un médico de planta o va una vez a la semana, etcétera, y lo que hay es una enfermera, pero la persona puede comunicarse por teleconferencia con un médico y ser recetado y todo por ese medio.
pero también vendrán los médicos de inteligencia artificial. ¿Sí? No lo he hecho, pero ahora que hacen la pregunta, haré la prueba. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pregunto al chat GTP qué debo de hacer con determinados síntomas? ¿Qué capacidad tiene de diagnóstico esa inteligencia artificial? Pero insisto, yo sé que la inteligencia artificial más altamente desarrollada no es la que tenemos en esos programas gratuitos, ¿no? Entonces, sí, seguramente viene una telemedicina no solo con seres vivos, sino que viene una telemedicina con inteligencia artificial. Y la vamos a ver. No es algo que van a ver nuestros nietos. ¿Sí? Bien, pues hasta allí para no extenderme más en el tiempo, sí, porque no sé cómo andamos con tiempo, si me puedo extender, si no, etcétera. Muy bien, doctor Pando. De hecho, nos queda ahí una pregunta en el bloque de preguntas y respuestas. Me dicen por allí, en mi empresa existen bastantes mujeres embarazadas y existen mucha rotación en las áreas. ¿Cuál es su recomendación para esta situación? No sé si estas dos cosas están relacionadas o son dos asuntos diferentes, el tener muchas mujeres embarazadas y el tener mucha rotación. Lo que Si están interpreto es que están, no que tengan rotación de personal, o sea, que van y vienen, sino que tienen rotación de estas trabajadoras en distintas áreas de la misma empresa. Es lo que interpreto de la pregunta. sí, Y si están embarazadas, pues corre un mayor riesgo desde la perspectiva de la que pregunta en las distintas áreas. Entonces, ¿cómo la pueden manejar? claro, ahí yo les recomiendo dos cosas. Una, obviamente, tener un panorama muy claro de qué áreas pueden tener un nivel de riesgo para las mujeres embarazadas dentro de la empresa, ¿sí? Y cuáles no. Entonces, tener ese panorama muy claro. Y después, yo les recomiendo negociarlo con las propias mujeres embarazadas o, como ya les decía desde hace tiempo, tener un programa con enfoque de género en la salud ocupacional. Esto implica que desde las direcciones, desde las gerencias, etcétera, se platique de este tipo de cosas y se tengan ya establecidos los programas de alternativas para ellos. Entonces, muy importante sería la negociación. No es aquello de que, entonces, como tú te embarazaste, te voy a mandar a tal lado. No, te voy a mandar, no, pues si es un castigo o de qué se trata, ¿no? Sí, sentémonos y platiquémoslo, ¿sí? Estás embarazada, perfecto, tú trabajas en tal puesto, bueno, ahora tienes 2 meses, no pasa nada, pero a partir del mes 4 tú no puedes estar ahí porque puede tener efectos para la salud. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos estas, ¿sí? Y negociar y platicarlo. Muy bien, excelente, doctor Pando. Pues muchísimas gracias por todos sus comentarios y recomendaciones para nuestras organizaciones y nuestras empresas. Ahora les pregunto a ustedes, participantes de este webinar, ¿les gustaría que diéramos un programa mucho más amplio enfocado a lo que es la seguridad e higiene industrial, para que se puedan desarrollar cada uno de estos temas en nuestras organizaciones? Ahí están las manitos arriba, los likes, dicen por acá que sí. Pues sí, la pregunta más que retórica es porque acá en Aritac hemos hecho una alianza tanto con la gente de Pienso como con la gente de Brain Lemon, que es también el intermediario entre nosotros y Pienso. Y la idea es que a partir del mes de junio, tengamos un diplomado completo en seguridad e higiene industrial. Así como desarrollamos ahorita el Essentials para todas las áreas de recursos humanos, pues estamos en alianza con la gente de Pienso para sacar un diplomado completo en seguridad e higiene industrial para que nuestras áreas tengan precisamente esta actualización tan necesaria. Porque como bien lo comentó el doctor Pando, algunos de nuestros colaboradores que están en las áreas de seguridad e higiene industrial
tuvieron formación hace 5 años atrás, hace 6 años, 7 años, o hace 2 años o 3 años, y la realidad ha cambiado drásticamente. Por lo tanto, la actualización es súper importante para cada uno de estos temas. Y precisamente en ese diplomado, que próximamente les vamos a estar enviando información detallada a su correo, pero vamos a estar viendo 9 módulos que en total suman 120 horas, donde vamos a ver lo que es el diagnóstico de seguridad e higiene, lo que es la parte de legislación laboral aplicada a la seguridad e higiene, lo que es la seguridad en el trabajo, cómo se desarrolla un programa de seguridad e higiene, cuál es la metodología de investigación científica aplicada a esta área en particular, también cómo se logra aplicar la estadística al área de medicina del trabajo, cuál es la educación necesaria en ambientes laborales en estos temas, cómo se debe manejar la higiene en el trabajo y la protección al ambiente, ¿sí? Que también es otra área importante, ¿no? Lo que es la protección al ambiente y la medicina ambiental. Entonces, la idea es que sea un programa que nos permita formar especialistas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces ya este programa ha sido presentado a nuestro presidente, el maestro Víctor Nolasco, el cual ya le dio luz verde, así que en los próximos días van a estar recibiendo información a través del correo masivo de Aritac para que puedan inscribirse. Y pues en el mes de junio pues estaremos iniciando clases. Tendremos a un grupo de especialistas que están dirigidos precisamente por el doctor Pando, pero son 6 especialistas en la materia que van a estar allí, en los cuales la gran mayoría cuenta con el grado de doctorado. Algunos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. También tienen experiencia en puestos directivos como investigadores en la academia y también como consultores directamente en las empresas, porque no es solamente la perspectiva teórica. Ah, sí, mira qué bonito dice la academia. No, sino ver desde la práctica, la experiencia en cada una de las organizaciones, cómo han podido aplicar cada una de estas herramientas. Entonces, próximamente van a recibir información. Lo más probable es que ya a partir de la semana que viene ya estén recibiendo correos de invitación a nuestro diplomado con toda la información, fechas, costos, cuál es el temario, las semblanzas de los instructores que van a estar allí y con todo el nivel de calidad que ya estamos acostumbrados en los programas de formación de Aritac. Muy bien, doctor Pando, pues quisiéramos agradecerle profundamente el haber asistido a este programa, a esta invitación, a este webinar. Agradecer su tiempo y también el tiempo de cada uno de los participantes en esta sesión, que de hecho está siendo grabada para ser publicada en nuestro canal de YouTube para que también más personas puedan beneficiarse de esta perspectiva. Doctor Pando, en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, le agradecemos su presencia, su apoyo, su impartición de este tema y esperamos poderlo ver ya en nuestro diplomado conjunto en el futuro inmediato. Que estén muy bien y agradecemos a todos los participantes y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Hasta luego.